mi hermana gemela huyó de su boda. Yo, con un rostro que se parece en un 80% al suyo, tomé su lugar y me casé con Miguel, el heredero de una adinerada familia. Imitaba las costumbres de mi hermana para relacionarme con él, y nunca me descubrió. Llevábamos un año casados y encajábamos a la perfección en todo. Especialmente en la cama, cuando me miraba con sus ojos nobles teñidos de deseo, siempre me estremecía involuntariamente. Pensé que las cosas seguirían así para siempre, pero nunca imaginé que en cuanto mi hermana regresara, Miguel se esfumaría de la faz de la tierra. Todos los indicios apuntaban a que estaba con ella. ¿Es este el poder destructivo del primer amor inolvidable? Entré en pánico, empaqué mis cosas esa misma noche y huí. Durante este año, él me atendió maravillosamente por las noches y yo gasté su dinero a manos llenas durante el día. Viví a lo grande y no salí perdiendo. Cuando pedí un apuesto acompañante masculino en un club y estaba a punto de disfrutar de su compañía, la puerta del reservado se abrió de golpe con un estruendo. En el umbral estaba Miguel, con el rostro ensombrecido. Lo escudriñé de arriba abajo y le dije con ligereza y desprecio: «Me gustan jóvenes». Él me acorraló contra la pared y bajó la voz a propósito: «Ese chico no es tan guapo ni tan rico como yo. Y solo yo puedo satisfacerte. Piénsalo bien». Capítulo 1. Todo el mundo decía que Miguel y yo hacíamos la pareja perfecta. Él, noble y elegante, era el joven presidente de un conglomerado corporativo. Yo, hermosa y distinguida, era la brillante bailarina principal de una compañía de danza. Por linaje y apariencia, sin duda éramos la pareja ideal. Miguel no solo era atractivo y capaz, sino también muy atento y considerado. En cada fecha especial me preparaba sorpresas, joyas caras, bolsos de diseñador. Nunca escatimaba en estos lujos materiales. Reconozco que no tenía de qué quejarme. Era perfecto en todo, salvo por ser un poco anticuado y demasiado serio. A veces su mirada se volvía tan fría que me ponía los pelos de punta. En realidad, Miguel tenía un aire de canalla elegante. Normalmente se mostraba distante e inaccesible, pero al quitarse el traje, su mirada agresiva se volvía casi palpable mientras recorría mi cuerpo. Más de una vez me besó hasta dejarme sin aliento y con las piernas temblando. Sobre todo en la intimidad, era extremadamente dominante y no aceptaba un no por respuesta. Siempre le gustaba inmovilizarme las manos con fuerza para que no pudiera moverme, cediendo por completo a sus deseos. Debo admitir que sus habilidades no estaban nada mal. Por la mañana, frotándome la cintura dolorida y con los ojos adormilados, me levanté y vi a Miguel de pie frente al espejo de cuerpo entero, arreglándose la ropa. El hombre tenía hombros anchos y cintura estrecha. Sus piernas, cubiertas únicamente por unos pantalones de vestir negros, se veían largas y rectas. Aún no se había puesto la camisa y la musculatura de su espalda estaba bien definida, marcada solo por unos cuantos rasguños de uñas, mis trofeos de la noche anterior. Giró la cabeza para mirarme. Su fino flequillo aún sin peinar caía sobre su frente. Sus ojos, bellamente formados como un estanque profundo, parecían mirar directamente al alma. De nariz recta y labios finos, su mandíbula tenía líneas algo frías y duras, pero con la sonrisa en sus ojos, toda su aura parecía mucho más cálida y suave. Miguel tomó su camisa del respaldo de la silla y comenzó a abotonarla uno por uno. A pesar de haber compartido la misma cama durante tanto tiempo, al mirar ese rostro, mi corazón no podía evitar dar un vuelco. Salí de la cama, pisé descalza la alfombra, me acerqué, rodeé su cintura con mis brazos y dije llena de sentimiento: «Miguel, eres mío». Miguel soltó una suave carcajada, palmeó mis manos y suspiró: de acuerdo, soy tuyo, pero ¿me dejas terminar de vestirme primero?» Asentí con un murmullo, retiré las manos y me quedé mirándolo vestirse. Levantar los brazos, arreglarse el cuello de la camisa, ajustarse las mangas. ¿Por qué movimientos tan simples se veían tan atractivos cuando él los hacía? Al notar mi mirada, Miguel se detuvo justo cuando iba a anudarse la corbata. Me la tendió y dijo con voz suave: «Ayúdame a hacer el nudo». Miré la corbata que me ofrecía, la tomé y extendí mis manos hacia su cuello. Miguel era alto, yo apenas le llegaba un poco más arriba del pecho, así que él se inclinó cooperativamente para que la corbata pudiera rodearle el cuello. ¿Cómo se hacía el nudo simple más básico? Mientras me debatía, la voz serena del hombre resonó sobre mi cabeza: «Haz un nudo Windsor». Hice una mueca. Ni siquiera recordaba cómo hacer un nudo simple, mucho menos un Windsor. «No sé cómo», dije desanimada. Al escucharme, Miguel no se enfadó, al contrario, su sonrisa se profundizó. «Yo te enseño». Dicho esto,
Soltó la corbata, tomó mis manos y me hizo rodear su cuello con ellas. Miguel me miró fijamente y, palabra por palabra, con mucha seriedad, como si de verdad quisiera enseñarme, me indicó. El extremo ancho por delante, el estrecho por detrás, formando una cruz. El extremo ancho se dobla hacia arriba por el interior y luego se saca por el centro. Pásalo hacia la izquierda, el extremo ancho rodea al estrecho, luego se dobla hacia la derecha desde adentro, y lo mismo en el lado derecho. Acomódalo y ajusta. Dóblalo de frente hacia la izquierda formando un lazo, y finalmente sácalo desde el interior. El nudo Windsor era realmente difícil, digno de llamarse el nudo de los caballeros. Cualquiera con un poco de mal genio o falta de paciencia jamás podría hacerlo. Los pasos eran tediosos y tortuosos, pero afortunadamente logré terminarlo. Después de eso, Miguel salió de casa luciendo impecable en su traje y zapatos de cuero como siempre. Miré su espalda alejarse y murmuré por lo bajo, lobo con piel de cordero. Capítulo 2. En la cena familiar del Festival del Medio Otoño, estaban presentes los padres de Miguel y los míos. Mientras los mayores brindaban y charlaban animadamente, yo comía sosteniendo el tenedor con la mano izquierda, y con la otra, por debajo de la mesa, apretaba la mano de Miguel, a veces suavemente, a veces con fuerza. A pesar de mis provocaciones, él mantuvo un rostro sereno en todo momento, e incluso logró responder de manera impecable cuando mi padre le preguntó sobre los negocios. Suspiré para mis adentros, ¡qué experto! En un momento dado fui al baño. Al regresar, mi madre estaba charlando casualmente y mencionó a su otra hija, Martina, diciendo que era mi hermana menor y que había regresado al país tras terminar sus estudios. Como aún no había encontrado un trabajo de su agrado, le pidió a Miguel que la asesorara un poco. Mi cuerpo se quedó helado y miré a mi madre atónita. Ella, sin embargo, como si no me viera, continuó hablándole a Miguel sobre Martina con mucho entusiasmo. Miré a Miguel. Mientras escuchaba a mi madre, solo asentía levemente, pero al escuchar el nombre de Martina, frunció el ceño y se detuvo. Giró la cabeza para mirarme con una expresión indiferente. Estaba molesto. Al notar el cambio en su actitud, no me quedó más remedio que tragar saliva, forzar una sonrisa y decir, ¿Martina va a volver? Mamá, ¿por qué no me dijiste nada para ir a recogerla? Mi madre respondió con una sonrisa falsa, aunque te lo hubiera dicho, no le habrías prestado atención. Sus palabras rebosaban frialdad. Todos notaron que el ambiente se había enrarecido, así que la cena terminó apresuradamente. En el camino de regreso, Miguel no dijo ni una palabra. El espacio en el auto ya era reducido, y con ambos en silencio, el ambiente se volvió aún más asfixiante. Con la intención de romper el hielo, hice un par de bromas. La mitad del rostro de Miguel estaba oculta en la oscuridad, por lo que no podía ver su expresión. Me siguió la corriente con un tono apagado. ¡Qué aburrido! Giré la cabeza y decidí fingir que dormía. Miguel, que iba conduciendo, habló de repente. Su voz denotaba cierta expectativa. ¿No tienes nada que decirme? Decirte que, pregunté, totalmente confundida. Él continuó, sobre Martina. Se me encogió el corazón. ¿Por qué preguntaba eso? ¿Acaso había descubierto algo? Imposible. Con un tono alegre y aparentando indiferencia, dije, oh, Martina. Mi hermanita es increíble. Es muy hermosa, dibuja muy bien y ha ganado un montón de premios. Miguel me miró, su expresión se volvió aún más fría y respondió con un seco asentimiento. TSK, fuiste tú quien preguntó, te respondí y ahora te pones tan distante. Qué difícil es entender el corazón de este hombre. Al llegar a casa, Miguel se aseó y se fue directamente al estudio. No salió en toda la noche. Al día siguiente, se fue directo al trabajo. Cuando me desperté, no había nadie a mi lado. Toqué la parte de la cama junto a mí, estaba fría. Miguel no había vuelto a la habitación. Me burlé internamente, si te atreves a aplicarme la ley del hielo, me vas a perder. Después de desayunar, empecé a ordenar el estudio. De repente, encontré la cartera de Miguel sobre el escritorio, probablemente la había olvidado al irse con prisa. Estaba a punto de llamar a su asistente para que viniera a buscarla cuando, de reojo, vi la foto de una chica en el compartimento transparente. La cartera estaba abierta, y la foto apareció ante mis ojos sin previo aviso. Tomé la cartera y la miré con atención. En la foto solo se veía la espalda de la chica. Tenía el pelo largo y rosado que le llegaba hasta la cintura, llevaba una camisa blanca y una falda plisada. Estaba de pie sobre el césped, con las manos en la espalda, luciendo rebosante de juventud.
Esa no era yo, era Daniela. El verdadero e inolvidable amor de Miguel. Y yo no era más que una torpe imitadora, una falsificación que copiaba cada uno de sus movimientos. Por la noche, Miguel seguía sin volver. Le dije a la señora de la limpieza que no recalentara la comida y decidí disfrutarla tranquilamente yo sola. El nido de golondrina y la aleta de tiburón son ingredientes caros, no se podían desperdiciar. Cerca de las 10, Miguel me envió un mensaje diciendo que se iba de viaje de negocios a la ciudad y que su asistente pasaría más tarde a recoger su equipaje. Que se vaya, cuanto más lejos, mejor. No vale la pena aferrarse a un hombre que resuelve los problemas con indiferencia. Yo, actuando como si nada hubiera pasado, continué con mi cena. Ese día, regresé a la villa cargada con la ropa nueva que acababa de comprar y me desplomé exhausta en el sofá. Por la noche me di un relajante baño de burbujas. Con el pelo aún goteando, salí del baño envuelta en mi bata cuando, de repente, la pantalla de mi teléfono se encendió sobre la cama. Lo tomé y vi que era un mensaje de Daniela. Hermanita, estoy en la ciudad y me encontré con un viejo conocido. Su tono familiar resultaba bastante incómodo. La ciudad a. Un viejo conocido. El corazón me dio un vuelco y no pude evitar recordar su rostro, tan radiante como seductor. No podía ser tanta casualidad. Al ver que no le respondía, Daniela me envió una foto. Parecía haber sido tomada en el reservado de un club, la luz era tenue y los destellos de colores iluminaban los rostros. Daniela estaba en la esquina inferior derecha, entrecerrando los ojos y sonriendo dulcemente a la cámara, llena de energía. En la esquina superior izquierda se veía el perfil de un hombre, mostrando solo la parte inferior de su rostro. Su mandíbula tenía líneas duras y, bajo las luces y sombras, no se podía distinguir su expresión. El hombre, de dedos largos y pálidos, acercaba una copa a sus labios con total parsimonia. Amplié la imagen y reconocí el familiar reloj en su muñeca. El teléfono se resbaló de mis manos en silencio. Me quedé paralizada unos segundos antes de recordar que debía llamar a Miguel. Del auricular surgió la fría voz mecánica de una operadora. El número que ha marcado está apagado. Mi corazón se encogió al instante. Entonces recordé que el asistente de Miguel siempre lo acompañaba en sus viajes de negocios. Intenté llamar al asistente. La llamada conectó y sentí un fugaz alivio. Sin embargo, justo cuando iba a hablar, me colgaron de inmediato. Hasta un tonto entendería lo que estaba pasando. Me dejé caer en la cama, abatida. Miguel estaba con su amor inolvidable. Tal vez estaban en la intimidad en ese preciso momento. Tampoco era para tanto, en realidad debía haberlo imaginado. Sentí algo húmedo caer sobre el dorso de mi mano. Me quedé aturdida un buen rato antes de llevarme la mano al rostro para secarme las lágrimas. Al fin y al cabo, solo se trataba de dejarle el lugar libre. Como su sustituta, al menos tenía claro eso. A la mañana siguiente, empecé a empacar mis cosas muy temprano. Llené 6 maletas en total. Metí todas las joyas caras, bolsos y ropa de diseñador que Miguel me había regalado, eligiendo específicamente lo más caro. Mientras bajaba las maletas, la señora de limpieza me preguntó con curiosidad: «Señora, lleva muchas cosas, ¿se va de viaje lejos?» Lo sabía, llamaba demasiado la atención. Me giré y dije con un poco de vergüenza: «Ah, sí, me voy de viaje». La mujer detuvo lo que estaba limpiando y me miró con preocupación: «¿No va a esperar al señor?» En su mente, cada vez que yo viajaba, su jefe siempre sacaba tiempo para acompañar a su esposa. Contuve el aliento. Si Miguel se enteraba de que me estaba llevando tantas cosas de valor, no quería ni imaginar lo que pasaría. Respondí con una sonrisa forzada: «Esta vez voy sola». Al ver mi reacción, la señora no hizo más preguntas. Capítulo 3. Después de mudar mis cosas a mi pequeño apartamento, dejé escapar un largo suspiro. Tumbada en la cama, mirando la habitación vacía, de repente sentí un vacío en el corazón. Hace un año, mi hermana gemela Daniela huyó de su boda. Nuestra madre, Laura, desesperada por no perder a un yerno tan adinerado como Miguel, acudió a mí. Como mi hermana y yo nos parecemos muchísimo, me pidió que me casara en su lugar. «Martina, aunque te dejé cuando tenías 10 años, yo pagué tu escuela exclusiva y tus estudios de arte. Ahora es el momento de que me lo pagues», me dijo en aquel entonces. En el pasado, mi madre Laura y mi padre Hugo eran una pareja envidiable. Laura era bailarina, hermosa y elegante. Hugo era un joven prometedor que dirigía una fábrica con cientos de empleados, por lo que pertenecían a una acomodada clase media. Poco después de casarse, tuvieron gemelas.
En un embarazo gemelar, los nutrientes en el útero son limitados, por lo que a menudo uno nace fuerte y el otro débil, uno inteligente y el otro torpe. Y yo resulté ser, precisamente, la débil y torpe. Desde pequeña, mi hermana Daniela demostró un gran talento para el baile, extremidades largas, cuerpo flexible y muy inteligente. Aprendía todo rápido. Yo era diferente, mis extremidades parecían recién puestas, rígidas y torpes. Laura me enseñaba un movimiento y, por más que intentara imitarlo, no lograba aprenderlo. Una vez, Laura me golpeó la espalda con frustración y me dijo, ¿cómo es posible que haya dado a luz a una hija tan tonta? Con el tiempo, empecé a rechazar el baile y también a rechazar a Laura. Al ver que yo no servía para eso, centró toda su atención en la formación de Daniela. Con el paso del tiempo, todos sabían que la hija mayor de Laura tenía una figura hermosa y era extrovertida y alegre. La hija menor, en cambio, era callada e introvertida, no había heredado el talento de Laura para el baile y solo servía para seguir a Daniela a todas partes como su sombra. Cuando cumplí 10 años, nuestra familia sufrió un revés repentino. Mi padre, Hugo, se declaró en bancarrota. Nos volvimos pobres y tuvimos que mudarnos. Cuando a un hombre le va bien, tener a una esposa que es una bailarina elegante y hermosa es la cereza del pastel. Pero cuando un hombre cae en desgracia, toda esa elegancia y belleza le aterran. Empieza a pensar lo peor de ti, a creer que lo menosprecias y que coqueteas con otros hombres a sus espaldas. Hugo era exactamente así. Cuanto más pobre y miserable se sentía, más insultaba a Laura, llegando incluso a golpearla. Laura no pudo soportarlo más y solicitó el divorcio. Durante la disputa por la custodia, Laura se llevó a la aparentemente perfecta Daniela, mientras que yo, la hija silenciosa, me quedé con Hugo. Más tarde, Laura y Daniela se mudaron cuando ella se casó con un hombre rico llamado Juan. En mi primer año de preparatoria, Hugo me buscó para decirme que se había quedado sin dinero y no podía seguir pagando mis estudios. Me exigió que dejara la escuela y me pusiera a trabajar para pagar sus deudas. Aterrada, viajé en tren durante un día y una noche, llamé a la puerta de Laura y le rogué que siguiera costeando mi educación. Laura se sorprendió mucho al verme, pero el tío Juan era un buen hombre. Tras hablarlo con Laura, me enviaron a un exclusivo colegio en la ciudad T. Fue allí donde conocí a Miguel. Era un día soleado y él subió al escenario como representante de los estudiantes en la asamblea de último año. Aún recuerdo la larga presentación que hizo el moderador, calificaciones sobresalientes, primer puesto durante los 3 años de preparatoria, campeón del concurso provincial de física y con admisión directa garantizada a la Universidad T. Yo, que apenas era un estudiante de nuevo ingreso, no pude evitar maravillarme. ¡Qué increíble! La luz dorada del sol, el rostro apuesto del chico y su voz clara y firme se abrieron paso directamente en mi corazón. Más tarde me dediqué a la pintura y finalmente logré entrar a la misma universidad que Miguel. Sin embargo, durante los 4 años de carrera, pasé prácticamente desapercibida para él. Por eso, cuando Laura me propuso tomar el lugar de mi hermana en la boda, acepté sin pensarlo 2 veces. Él me gustaba, y esa sería probablemente mi única oportunidad de cruzar caminos con él. Mis recuerdos se desvanecieron cuando mi mejor amiga, Isabel, llegó a mi casa. Me abrazó y suspiró aliviada. Mi pequeña, por fin te has librado de ese infierno. Dios sabe que durante todo este año no me atreví a buscarte para no delatarte. Solo a ti se te ocurre perder la cabeza, hacerle caso a tu madre y hacer una locura como casarte en lugar de tu hermana. Isabel hablaba sin parar como una ametralladora, no me dejaba pronunciar ni una palabra. Mientras se limpiaba las lágrimas y los mocos en mi ropa, de repente pareció recordar algo, levantó la vista y preguntó con preocupación, ¿no crees que Miguel te cause problemas? Me rasqué la cabeza y murmuré, no lo creo. Él es bastante generoso y, además, ahora que tiene lo que quería, no tiene motivos para buscarme problemas. Isabel asintió y agitó la mano restándole importancia. Tienes razón. La gente rica como ellos no suele ser tan mezquina. Después de charlar un rato, se agachó frente a mis maletas y empezó a rebuscar, soltando exclamaciones de asombro de vez en cuando. ¡Wow! Es una edición limitada. ¿Cuánto debe costar esto? Madre mía, qué diamante tan grande. ¿Cuántos quilates tiene? Tras husmear un rato, de pronto me preguntó, ¿qué es lo que más deseas hacer ahora? Negué con la cabeza y dije que no lo sabía. Isabel se puso de pie de un salto y dijo emocionada, pues salir a divertirnos con chicos guapos, por supuesto. Dicho esto, sin aceptar un no por respuesta, me arrastró para empezar a arreglarnos. Me llevó a una discoteca a bailar, diciendo que me ayudaría a iniciar una nueva etapa en mi vida.
nos volvimos locas de fiesta toda la noche. Al día siguiente, me levanté de la cama con un dolor de cabeza insoportable y, para colmo, recibí una llamada de la prisión. Hugo había salido en libertad. Hace 3 años, acorralado en casa por sus acreedores, en un arranque de impulsividad tomó un cuchillo de la cocina y apuñaló a un hombre, por lo que fue condenado a 3 años. Fui a recogerlo para llevarlo al apartamento. Después de 3 años sin vernos, había envejecido mucho, su cabello estaba casi completamente blanco. Le entregué una tarjeta bancaria. Papá, aquí hay 50,000. Úsalos por ahora. Hugo tomó la tarjeta, murmuró un asentimiento y me preguntó qué había estado haciendo últimamente. Le respondí con evasivas. Entre nosotros siempre había existido una barrera invisible. Tras quedarse 2 días, Hugo dijo que no se sentía cómodo allí y que temía molestarme, así que prefería vivir por su cuenta. Le busqué un lugar, pagué el alquiler y se mudó. Esos 50,000 deberían ser suficientes para que se mantuviera por un tiempo. Pero nunca imaginé que los problemas causados por Hugo aún no habían terminado. Recibí una llamada de un número desconocido. Una voz amenazante me dijo que si no pagaba la deuda, le cortarían los dedos a Hugo. Cuando llegué corriendo, ya había 5 hombres fornidos en el pequeño cuarto de alquiler. Uno de ellos mantenía la cabeza de mi padre aplastada contra la mesa, con un cuchillo justo al lado de su mano, listo para caer en cualquier momento. Otros 2 estaban de pie, mirándome con ferocidad. Los 2 restantes estaban sentados en el sofá con las piernas cruzadas y el rostro lleno de malicia. Al verme entrar, el rostro amoratado de Hugo recuperó un poco de color y se apresuró a decir: «Martina, ¿no estás con Miguel? Ayúdame a pagarles rápido». Lo miré con frialdad. Uno de los hombres en el sofá habló: «El día que tu padre salió de la cárcel, nos pidió prestados 200,000, y acordamos que hoy nos devolvería 220,000. Si no tienes el dinero, le cortaremos un dedo primero». Miré a Hugo con incredulidad. Habían pasado solo 2 días. ¿Volviste a apostar?, le pregunté con voz severa. Desde que se declaró en quiebra, Hugo había desarrollado una adicción al juego, siempre creyendo que podría hacerse rico de la noche a la mañana y recuperar su antigua vida. Cerró los ojos, sintiéndose culpable. El hombre volvió a preguntar: «¿Vas a pagar o no? Si no pagas, se lo cortamos ahora mismo». Pensaron que me asustaría y sacaría el dinero de inmediato. Pero dejé mi bolso, me senté en la mesa de al lado y dije con total frialdad: «Córtenselo. Háganlo ahora mismo. No pierdan el tiempo». Hugo soltó un alarido, chillando como un cerdo en el matadero: «Martina, hija ingrata. ¿Acaso quieres matarme?». Todos se quedaron estupefactos, sin entender qué pretendía hacer esta chica. «Si no se lo cortan, me largo», dije. Apenas terminé de hablar, el matón que le sujetaba la cabeza presionó con fuerza. Hugo gritó de agonía varias veces. Le acababan de amputar el dedo índice de la mano derecha. Sudando a mares por el dolor, me fulminó con una mirada llena de ira. Saqué una tarjeta de mi bolso, la dejé sobre la mesa y dije en voz baja: «En la tarjeta hay 100,000. Cortarle un dedo vale ese precio. Ahora que la cuenta está saldada, se pueden ir». Los hombres se levantaron y me miraron con hostilidad. Les advertí: ¿de verdad creyeron que me atrevería a venir sola? La policía está a punto de llegar. Si me pasa algo, ninguno de ustedes podrá escapar. Al fin y al cabo, solo querían cobrar una deuda, no tenían necesidad de empeorar las cosas. Dudaron por un momento, pero finalmente se marcharon. Cuando estaban en la puerta, añadí: «Ya lo escucharon, Miguel es mi hombre. Conoce a mucha gente en la ciudad T, para él es solo cuestión de hacer una llamada. Y, por favor, avísenle a los demás que dejen de prestarle dinero a Hugo, o haré que Miguel se encargue de que no puedan seguir viviendo en la ciudad T». Capítulo 4. Después de que se fueron, extendí mi mano sudorosa, saqué el teléfono temblando y llamé al oficial de policía para decirle que todo estaba bien por mi lado. Todo lo que dije antes fue solo un farol, en realidad, también estaba muerta de miedo. Hugo ya se había desmayado por el dolor. Él es el tipo de persona que nunca aprende la lección. Tal vez solo dejaría de apostar si le cortaran todos los dedos. Después de llevarlo al hospital, Isabel vino a recogerme en su auto. ¿Acaso eres un imán para los patanes? ¿Cómo es que no hay ni un solo hombre decente a tu alrededor?, dijo Isabel mientras conducía. Suspiré: ¿yo qué voy a saber? Simplemente me tocó la mala suerte de tener un padre así. Isabel me llevó a un gran restaurante y pidió muchos platos, diciendo que era para ayudarme a pasar el susto. Al final, fui yo quien pagó la cuenta. La noche era profunda y las estrellas adornaban el cielo. Estaba hermoso.
Isabel dio una palmada, la vida nocturna apenas comienza. Dicho esto, me arrastró al club más grande de la ciudad. Mi propio dinero me lo había ganado con mucho esfuerzo, así que me dolía gastarlo así. Miré a Isabel con resentimiento. Esta amiga salía demasiado cara. Para entrar, usé la tarjeta adicional que me había dado Miguel. Isabel estaba muy entusiasmada. No pasó mucho tiempo desde que salió a dar una vuelta cuando regresó arrastrando a un hombre joven. Era bastante guapo, llevaba camisa y pantalones de vestir, pero se veía un poco inexperto. Ese traje formal no le quedaba muy bien, probablemente la ropa casual le sentaría mejor. Isabel me guiñó un ojo y dijo sonriendo, yo sí que te conozco, elegí justo tu tipo. El hombre agitó las manos apresuradamente, señoritas, se equivocan, yo no. A Isabel le molestó su palabrería y, con un empujón, lo hizo sentarse a mi lado. Le dijo al hombre con tono arrogante, acompaña bien a mi amiga. Si lo haces bien, regalarte un apartamento no será un problema. Casi me atraganto al escucharla. Vaya que se atrevía a decir cualquier cosa. Si no fuera por la tarjeta de Miguel, ni siquiera habríamos podido cruzar la puerta. Hice girar mi copa de vino y le pregunté al hombre con una sonrisa, ¿cómo te llamas? Desde que entró, el hombre ni siquiera me había mirado. Solo al escucharme hablar giró la cabeza y se quedó mirándome fijamente por un buen rato. Dijo un poco emocionado, tú, eres Martina, de cursos superiores, ¿verdad? Casi me ahogo con el vino. ¿Por qué otro conocido? Me señalé a mí misma y pregunté, ¿me conoces? El hombre asintió feliz, me llamo Daniel, también estudié en la Universidad T, 3 años por debajo de ti. He visto tus obras y me impresionaron mucho. Me cubrí la cara con una sonrisa forzada, qué casualidad. Empezamos a charlar. Lo pensé un momento y le pregunté, ¿en tan pocos años, el título de la Universidad T ya no vale nada? Daniel sonrió con ingenuidad, no, para nada. Las empresas que van a reclutar a la universidad son todas de las 500 mejores del mundo. Entonces, ¿por qué estás aquí? No terminé la frase, pero el significado era evidente. Daniel explicó con una mueca, no me malinterpretes, solo soy mesero aquí. Escuché que daban buenas propinas, por eso vine. Luego señaló a Isabel, que se estaba divirtiendo con otros hombres. Hace un momento, estaba en el pasillo llevando unas cosas y esa señorita me arrastró hasta aquí. Miré a Isabel, estaba tan ocupada que ni siquiera nos prestaba atención. Daniel no ocultó su admiración por mí y se sentó intencionadamente un poco más cerca. Viniste aquí porque estás soltera ahora, ¿verdad? Preguntó como si nada. Lo miré. Era una forma de sondear bastante directa. Asentí levemente con la cabeza. A Daniel se le iluminaron los ojos, se acercó y me dijo, entonces, Martina, ¿qué te parecen las proporciones de mi rostro? Extendí la mano, le sostuve la barbilla, lo observé detenidamente y dije, las proporciones de tus tercios y quintos faciales son muy estándar, las líneas del arco superciliar y el puente nasal están muy bien definidas. Daniel sonrió y preguntó en voz baja, entonces, ¿hay alguna posibilidad de aparecer en tus pinturas? Las indirectas entre adultos no necesitan decirse en voz alta, basta con una mirada. Estaba a punto de responder. De repente, llamaron a la puerta del reservado con tanta fuerza que el sonido resultó estridente incluso por encima de la ruidosa música. Todos miraron hacia la puerta. Isabel se levantó de un salto y dijo enojada, ¿qué pasa? ¿No dijimos que no queríamos que nos molestaran? Se arremangó, lista para salir a discutir. La puerta se abrió y Miguel estaba de pie en el umbral, con el rostro pálido de ira. Isabel se encogió de inmediato y se escondió detrás de mí. Yo también estaba sorprendida. ¿Qué hacía él aquí? ¿No se suponía que estaba acompañando a su inolvidable primer amor? La mirada de Miguel era gélida. Por alguna razón, me sentí culpable y retiré discretamente la mano que sostenía la barbilla de Daniel. Al mismo tiempo, me maldije internamente por ser tan cobarde. No me ve, no me ve, no me ve. Bajé la cabeza, intentando fingir que no lo había visto. Un par de zapatos de cuero hechos a medida aparecieron ante mis ojos. Apreté los dientes, levanté la vista y dije, armándome de valor, señor Miguel, no lo conozco. Su mirada era tan fría como el hielo, lo suficiente para helarte la sangre. Miguel le dijo a Daniel, que estaba sentado a mi lado, con voz grave, señor, la mujer que está a su lado es casada. Ella es tan ingenua como un conejito y siempre hay gente con malas intenciones merodeando a su alrededor, lo cual me resulta muy molesto. Antes de que pudiera reaccionar, Daniel se puso de pie, me ocultó a sus espaldas,
Levantó la barbilla y dijo, ella dijo que no te conoce. Por favor, vete. Detrás de mí, Isabel le levantó el pulgar a Daniel, eres de fiar, amigo, qué valiente. Miguel sonrió, pero era una sonrisa aterradora. Se quitó el abrigo, se aflojó la corbata, se arremangó y miró a Daniel con desprecio. No me importa darle una lección a un insecto que la codicia. Por la actitud de Miguel, parecía que iba en serio. Me puse de pie y le di una palmadita a Daniel en el hombro. Es un asunto personal, primero voy a arreglarlo con él. Pero, Daniel intentó decir algo más, pero lo interrumpí. Miguel, sin aceptar un no por respuesta, me agarró y me arrastró con él. Tenía tanta fuerza que me fue imposible soltarme. Al llegar a un pasillo tranquilo, Miguel me soltó. Me miró con una expresión de profundo dolor y me preguntó con voz ronca, ¿es por ese chico de hace un momento que quieres dejarme? Simplemente me gustan los jóvenes. ¿Qué tiene que ver contigo?, respondí de mal humor. ¿Con qué derecho venía a provocar a los demás si ya tenía a su novia? Al escuchar esto, Miguel repitió, ¿los jóvenes? Se adelantó con rapidez, me acorraló contra la pared y dijo con tono gélido, ¿acaso ese chico es más guapo que yo? ¿Tiene más dinero que yo? Giré la cabeza para no mirarlo. Miguel giró mi rostro hacia él, me miró y luego tomó mi mano, guiándola hacia la parte inferior de su cuerpo. Con una expresión juguetona, soltó una carcajada burlona, ¿acaso él puede satisfacerte como lo hago yo? Al darme cuenta de lo que insinuaba, mi rostro enrojeció por completo en un instante. Retiré mi mano y le di una bofetada, imbécil. El golpe hizo que Miguel girara la cara. Se tocó la mejilla y recién entonces se dio cuenta de que se había excedido. Yo estaba al borde del colapso y dije con voz llorosa, Miguel, ¿por quién me tomas? ¿Quieres que sea la amante? Miguel se quedó atónito y preguntó, ¿qué amante? Y todavía se hacía el tonto. Me retorcí entre sus brazos, tú ya lo sabes todo. Ya estás con Daniela, ¿por qué sigues provocándome? Miguel se quedó pasmado. Me agarró de los brazos y preguntó con evidente sorpresa y alegría, entonces, dime, ¿quién eres? ¿Qué le pasaba? ¿Por qué preguntaba algo que ya sabía? Me sacudió por los brazos, insistiendo, dime rápido, ¿quién eres? Me rendí y dejé de forcejear, respondiendo con calma, no soy Daniela en absoluto. Soy Martina, siempre he sido Martina. Ahora sí que todo era imposible entre nosotros. Debería darse la vuelta e irse ya. Pensé con frialdad. Para mi sorpresa, al escuchar mis palabras, el hombre no se fue. En cambio, apoyó la cabeza en mi hombro y empezó a reírse por lo bajo, riendo tanto que todo su cuerpo temblaba. ¿Estaba loco? Miguel se enderezó y me miró con ojos claros y brillantes. Estoy tan feliz. Por fin admites que eres Martina. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? ¿De qué iba todo esto? Capítulo 5. Miguel notó mi confusión y me explicó. Supe desde el principio que eras Martina, pero como siempre te comportabas como tu hermana cuando estabas conmigo, pensé que no te gustaba en absoluto y que te habías casado conmigo solo por la presión de tu madre. No sabes lo mal que me sentía cada vez que me hablabas con el tono de tu hermana. Por eso me esforcé tanto en regalarte joyas y ropa cara, pensando que, si solo te interesaba mi dinero, al menos me sonreirías al ver esas cosas. Nunca imaginé que en realidad también te gustaba. Evidentemente, esto me tomó por sorpresa. Me quedé helada en el lugar, sin poder reaccionar por un buen rato. Miguel, preocupado, pasó una mano por delante de mi cara. ¿Qué pasa? Le recriminé, fuiste de viaje de negocios a la ciudad, mi hermana también estaba allí, tu teléfono estaba apagado. ¿Acaso no estaban juntos? Dudó en cómo responder, pero al ver que mi rostro palidecía cada vez más, no le quedó más remedio que decir la verdad. Ese día tuve un accidente de auto. Llamaste después al teléfono de mi asistente, ¿verdad? ¡Qué mala suerte! Miguel solo se había ido de viaje de negocios y al volver descubrió que su esposa había empacado las cosas de la casa y estaba coqueteando con un jovencito en un club. Solo Dios sabe cuánto esfuerzo tuvo que hacer para contenerse y no golpear a ese chico. Asentí. Fui yo quien le dijo que colgara. Eres tan observadora que seguro habrías notado que algo andaba mal, y no quería que te preocuparas, explicó. Saqué esa foto incriminatoria y le pregunté, ¿este reloj es igual al tuyo? Miguel me miró frunciendo el ceño y suspiró, ese fue el regalo de cumpleaños que me diste. ¿Cómo iba a usarlo por ahí para presumir? ¿Qué pasaría si se rayaba? Ahora mismo está guardado sano y salvo en mi mesa de noche. Bueno, todo eso tenía sentido. Espera, aún quedaba una duda.
¿Qué hay de la chica de la foto en tu cartera?, pregunté levantando una ceja. Seguramente no podría explicar eso. Miguel me miró con una expresión compleja y preguntó directamente, ¿no recuerdas la exposición de fotografía de nuestro primer año? ¿Primer año? ¿Exposición de fotografía? Miguel era el presidente del club de fotografía, y yo me había unido solo por él. Resulta que, a los pocos días de entrar, anunció en la asamblea de bienvenida que dejaba el cargo y que otro estudiante de cursos superiores lo asumiría. ¿Entonces me había unido para nada? Como ya estábamos en la fase de bienvenida y no podía retirarme, tuve que quedarme en el club todo un año. Al ver mi falta de entusiasmo, el club me asignó tareas de diseño para su cuenta en redes sociales. El día de la exposición hacía mucho calor y yo no tenía muchas ganas de ir. Mi compañera de cuarto, Isabel, insistió en que habría muchos chicos guapos, e incluso hizo una excepción y me ayudó a arreglarme. Me hizo poner una camisa y una falda corta, y me arrastró al evento. En cuanto llegamos al campo deportivo, sentí un calor sofocante. Frente al club de fotografía estaba el club de anime, donde se encontraba otra de mis compañeras. Fui a charlar un rato con ella. Cuando estaba a punto de irme, me puso una peluca rosa en la cabeza y dijo que me tomaría un par de fotos para publicarlas. El sol del mediodía era abrasador. Después de que Isabel me tomara un par de fotos, se fue a jugar con la peluca por su cuenta. Como yo estaba irritada, me olvidé del asunto y nunca supe si esa foto seguía en la computadora de Isabel. Levanté la vista hacia Miguel y le pregunté sorprendida, ¿así que me notaste desde entonces? Él, como si por fin todo encajara, murmuró, mucho más que eso. En aquel entonces, la chica en el visor de su cámara rebosaba vitalidad. Su cabello rosa, bajo la luz del sol, parecía bañado en oro, brillante y deslumbrante. No pudo resistirse a presionar el obturador e inmortalizar ese momento. Temiendo ser descubierto, se marchó en silencio después de tomar la foto. La crisis se había disipado por el momento. Miguel me llevó de vuelta a la villa. Al vernos, la señora de la limpieza preguntó sorprendida, «Señora, ha vuelto de su viaje muy pronto, ¿se divirtió?» Era la empleada que había trabajado en la casa de Miguel durante años y solíamos llevarnos bien con ella. Esbocé una media sonrisa y respondí, «Sí, fue muy divertido». Miguel, que caminaba por delante, sonrió levemente, «Muy divertido, sin duda». Le sonreí a la señora, me acerqué a él, le toqué el brazo y le dije con tono de advertencia, «Sacar a relucir cosas del pasado afectará nuestra relación matrimonial». Por la noche, acostada con Miguel bajo las sábanas familiares, él rodeaba mi cuerpo con sus brazos. No pude evitar girar la cabeza y preguntar, «¿Qué le diremos a tus padres?» Miguel me besó en la cabeza y dijo suavemente, «No te preocupes por eso, yo me encargo». Dije con preocupación, «Tus padres son buenas personas, no quiero que se enojen». En la oscuridad, el hombre frunció el ceño y dijo con una sonrisa, «¿Acaso no son tus padres también?» Le di un codazo bajo las sábanas y dije fingiendo enojo, «Sabes que no me refería a eso». No sabía cómo planeaba manejar la situación, y dándole vueltas al asunto, me quedé dormida. Al día siguiente, Miguel me llevó a registrar nuestro matrimonio. Miré la pequeña libreta roja en mis manos. Tenía impresos los nombres de Miguel y Martina. Hace un año solo habíamos celebrado la boda. Los padres de Miguel insistían en que firmáramos los papeles, pero él lo había estado posponiendo. Resulta que todo era para llegar a este día. Miguel y yo teníamos los dedos entrelazados. Me apretó la mano y me volví a mirarlo. Sus ojos y cejas reflejaban una sonrisa. «Por fin te he hecho mi esposa de verdad». En ese momento, parecía un general que acababa de ganar una gran batalla. Capítulo 6. Para mi sorpresa, los padres de Miguel fueron muy comprensivos con la situación, probablemente porque él ya había hablado con ellos de antemano. Sin embargo, mi madre, Laura, claramente no aceptaba este resultado. Con una mirada gélida, preguntó, «¿Y has pensado en tu hermana?» La miré. Aunque nunca esperé escuchar palabras de cariño de su boca, su actitud de usarme y luego tirarme como basura me heló el corazón. «Mamá, yo también soy tu hija, ¿por qué no puedes mirarme a mí también?», dije en voz baja. Laura se soltó de mi agarre y dijo con frialdad, «Martina, ¿sabes por qué no te quiero?» La miré en silencio. Todas mis desgracias fueron causadas por Hugo. Tuve que dejar el escenario, me golpeó hasta el punto de no poder bailar nunca más. Lo odio, y resulta que tu personalidad es idéntica a la suya. ¿Cómo esperas que me acerque a ti?, confesó Laura. Retiré mi mano con desaliento. No importaba, había perdido el amor de mi madre cuando tenía 10 años.
¿Qué pasará con tu hermana?, preguntó Laura. Levanté la vista hacia ella, con los ojos llenos de incredulidad. De repente, una voz femenina sonó a mis espaldas. Mamá, no deberías presionar a Martina. Ella nunca nos ha debido nada, al contrario, somos nosotras las que le debemos a ella. Me di la vuelta y vi ese rostro familiar con una sonrisa radiante. Daniela. Entró apoyada en un hombre alto y apuesto. Noté que el rostro del hombre y el reloj en su muñeca coincidían con los de la foto. Resulta que el viejo conocido del que hablaba era él. La miré, su hermoso rostro de mis recuerdos seguía intacto. Pero al mirar hacia abajo, vi que una de sus antes esbeltas piernas había sido reemplazada por una prótesis desde la rodilla. Pregunté con voz temblorosa, hermana, ¿cómo pasó esto? Daniela agitó la mano con indiferencia y explicó, me caí mientras escalaba, pero ya casi estoy bien. Puedo correr y saltar, me he adaptado muy bien. Aunque la gente siempre decía que había una diferencia abismal entre nosotras y yo llegué a sentir envidia en el pasado, nunca odié a mi hermana. Daniela, de hecho, me quería mucho. Siempre me daba a escondidas por las noches los dulces que le guardaban especialmente a ella. Hace un año, no había huido de su boda, se había lesionado la pierna y se fue al extranjero para recibir tratamiento. Mamá, la verdad es que no me gusta bailar. Quería ser como Martina y estudiar pintura, que es lo que me gusta. Pero a ti nunca te importó lo que yo realmente quería, solo te obsesionaste con vestirme como la muñeca de tus fantasías. De verdad sentía que me asfixiaba, le confesó Daniela a Laura. Pasó toda su adolescencia en el estudio de danza. Sin importar cuántos moretones y cicatrices tuviera, Laura solo le exigía que se levantara, que se esforzara, que practicara y que fuera la mejor. Impuso sus propias frustraciones sobre su hija, sin pararse a pensar que Daniela también era una persona completa, con sus propios pensamientos y deseos. No le gustaba esa vida, se sentía como una muñeca perfecta, sin identidad propia, moldeada al gusto de los demás. Si se suponía que eran personas que la amaban, ¿por qué le habían construido una jaula? Daniela estaba agotada, con poco más de 20 años, sobrevivía a base de antidepresivos. Todo lo hice por tu bien, replicó Laura. Daniela sonrió, una sonrisa llena de desolación. Si me sigues presionando, lo único que verás será mi cadáver. Te devolveré esta vida que me diste. Esas palabras fueron como abrirse en canal, dejando ver a todos lo destrozada que estaba por dentro. Nunca supe que Daniela, que siempre había sido la consentida de mamá y el centro de todas las miradas, sufriera tanto. Miré a Daniela y le dije con voz ronca, hermana, no digas eso. Ella me dedicó una mirada tranquilizadora. Laura abrió mucho los ojos, mirando atónita a la hija de la que siempre había estado tan orgullosa. En ese momento, sintió de repente que se le rompía el corazón. Daniela y yo nos marchamos de la casa juntas. Las hojas de otoño caían, cubriendo el suelo, y su color amarillento parecía el símbolo de una despedida. Daniela tenía una expresión serena, aunque su voz estaba un poco entrecortada. Hermanita, por fin tuve el valor de dejarla. Lo dijo con un tono que reflejaba un alivio sin precedentes. Justo en ese momento de melancolía, el hombre a su lado tosió levemente. Daniela volvió a la realidad y empezó a presentármelo. Él es Javier. Javier, claramente insatisfecho con la vacilación de Daniela, volvió a toser suavemente. Supongo que podrías decir que es tu cuñado, añadió ella. Javier frunció el ceño y la corrigió. ¿Qué quieres decir con, supongo? Lo soy. Me tendió la mano con cortesía. Hola, cuñadita, soy tu cuñado. Asentí y le estreché la mano. Mientras Javier iba a buscar el auto, me acerqué a Daniela y le pregunté en voz baja, ¿cómo te trata? Daniela frunció el ceño pensativa y respondió con seriedad, es muy arrogante, y cuando se enoja es muy difícil de contentar. Tras pensarlo un poco más, añadió, pero lo quiero. Mientras mi hermana lo quisiera, eso era más importante que cualquier otra cosa. Capítulo 7. Al regresar a casa, aún no era la hora de cenar y Miguel todavía no había vuelto. La señora de la limpieza entró al estudio cargando una caja. Le pregunté qué era y me dijo que eran unos adornos que el señor había encargado. Yo la abro, le dije. Dentro de la caja había pequeños y exquisitos adornos. Coloqué algunos en la estantería de cristal y otros sobre el escritorio. Cuando casi había terminado de ordenar, me dejé caer exhausta en su silla giratoria. Miré a mi alrededor y, de repente, la cortina en el lado izquierdo de la pared me pareció muy extraña. Por lo general, las ventanas están en los lugares donde da el sol, pero la izquierda era claramente una pared sólida.
¿Por qué habría una cortina de color oscuro colgada allí? Me acerqué y, con cuidado, descorrí la cortina. Un cuadro al óleo de un cuerpo humano apareció ante mis ojos. En el lienzo de 6 pies de largo por 4 de ancho, había un hombre con la parte inferior del cuerpo envuelta en una tela blanca y el torso desnudo. Sus músculos estaban bien definidos y brillaban con un resplandor seductor. Yacía en aguas cristalinas. El ala blanca de su hombro derecho estaba ensangrentada y destrozada. Solo se veía su perfil de facciones frías y severas, con los ojos cerrados, mientras una lágrima cristalina resbalaba por su mejilla. El hombre levantaba la mano, como si intentara aferrarse a algo en el vacío. La mitad superior del cuadro mostraba una ciudad colapsada, reducida a escombros, y en la parte inferior, una multitud armada con rostros feroces avanzaba hacia él. A un paso del cielo, a un paso del infierno. El ángel con las alas rotas no había logrado devolver la paz al mundo, por lo que los humanos, llenos de resentimiento, querían matarlo. Esta era mi obra. Después de ganar el concurso, la enmarcaron y la exhibieron. Más tarde, un comprador misterioso pagó un alto precio por ella, y ese dinero fue el que finalmente cubrió mis gastos para estudiar en el extranjero. Me quedé mirando el cuadro, atónita. ¿Aquel comprador misterioso era Miguel? Con un clic, la puerta se abrió y alguien entró. Era Miguel. Se acercó a mí y tomó mis dedos suavemente. Giré un poco la cabeza para mirarlo y vi cómo su apuesto perfil se superponía gradualmente con el del hombre del cuadro. Él era mi fuente de inspiración. Con voz clara, Miguel comenzó a contarme cómo fue nuestro primer encuentro. Durante toda la preparatoria, Miguel fue la figura más destacada de la escuela. Tenía calificaciones sobresalientes, en su último año ya tenía asegurado su ingreso a la Universidad TI, sumado a su gran atractivo físico, se podría decir que era el centro de atención de todos. Y ciertamente, tenía su orgullo. Cuando alguien está en la cima, es natural que despierte envidias. A Miguel le gustaba jugar al baloncesto, pero una vez, en la cancha, alguien le puso el pie a propósito y se torció el tobillo. Indignado, fue a reclamarle, pero resultó que el tipo era un sinvergüenza y también alguien que no aceptaba la derrota. Para colmo, las cámaras de seguridad estaban rotas. Miguel no tuvo más remedio que tragarse la injusticia en silencio. Sus compañeros lo ayudaron a llegar a la enfermería de la escuela. Como él no tenía que prepararse para el examen de ingreso a la universidad, los demás se apresuraron a volver a clases. Las sombras de los árboles se filtraban por la ventana junto con algunos rayos de sol, lo que lo irritaba aún más. Así que cerró la cortina para aislarse. La enfermera lo revisó y le dijo que no era nada grave, solo tenía que esperar a que bajara la hinchazón y descansar un tiempo. En la silenciosa habitación solo se escuchaba el rasgueo del bolígrafo de la enfermera al escribir. No pasó mucho tiempo antes de que una voz femenina y clara interrumpiera. «Señora, a mi compañera le duele el estómago, ¿podría darle algún medicamento?» La voz de la chica era tan dulce como el canto de un canario, aunque tenía un tono cauteloso que la hacía sonar un poco tímida. ¿Le bajó el periodo?, preguntó la enfermera. La chica asintió. La enfermera sacó unas pastillas del armario y se las entregó. Cuando la chica estaba a punto de salir, la enfermera la detuvo. «Martina, me quedé sin bolsas de hielo. ¿Podrías ir a la tienda a comprarme un par de paletas de hielo, por favor?» Detrás de la cortina, Miguel repitió ese nombre en su mente, Martina. La chica dudó y no se movió. La enfermera insistió, «Si no vas, no podré bajarle la hinchazón del pie al chico de al lado, y probablemente no podrá levantarse de la cama en todo el día». Al decir esto, señaló la cama separada por la cortina. La tela ocultaba a la persona, dejando a la vista únicamente un tobillo desnudo, tan hinchado que se veía morado. La chica salió corriendo a toda prisa. Cuando regresó, la enfermera no estaba, había ido a entregar unos medicamentos. Se acercó a la cama con las paletas de hielo y dijo apresuradamente, «Aplícatelas rápido tú mismo, tengo que volver a clases». Dicho esto, sin esperar respuesta de quien estaba en la cama, dejó las paletas de hielo junto a su pie y se marchó a toda prisa. Miguel, sin poder contener la curiosidad, levantó una esquina de la cortina y solo alcanzó a ver a una chica con un vestido verde y una trenza a un lado, alejándose a paso ligero. La recordó desde entonces. Era una chica radiante, de personalidad tranquila, a la que le gustaba pintar. No pudo evitar empezar a prestarle atención. Pensó que sus caminos no volverían a cruzarse. Pero para su sorpresa, la chica logró ingresar a la misma universidad que él. En tan solo 2 años, se había convertido en una joven esbelta, elegante y segura de sí misma. En ese entonces,
Él estaba ocupado aprendiendo a manejar los negocios de su familia y adelantando créditos para graduarse temprano, así que decidió no molestarla. Cuando su carrera profesional por fin se estabilizó, se enteró de que ella quería ir al extranjero para continuar sus estudios. Miguel pensó que esperar un poco más estaría bien. No podía interponerse en sus sueños. Pero temía que alguien más descubriera este tesoro oculto y comprara su obra a un precio elevado. Ella no lo conocía, y se preguntaba si aparecer en su vida de forma repentina la asustaría. A él mismo le causaba gracia. Era un estratega implacable en el mundo de los negocios, pero le aterraba la idea de asustar a una joven. Cuando la chica regresó al país, sintió que por fin había llegado el momento adecuado. Como seguía soltero, su familia había empezado a creer que no le gustaban las mujeres. Solo después de interrogarlo indirectamente y confirmar que su orientación sexual era heterosexual, se quedaron tranquilos. Sin embargo, seguir posponiendo el matrimonio no era una opción, así que pensaron en arreglar un enlace con una familia amiga de toda la vida. A Miguel le pareció ridículo. ¿En qué época vivían como para seguir haciendo matrimonios arreglados? Justo al bajarse del avión, estaba dispuesto a cancelar la boda. Pero la chica en la que pensaba día y noche apareció en el banquete nupcial, usando otro nombre. Miguel pensó que no importaba, su identidad daba igual. Mientras ella estuviera dispuesta a quedarse a su lado, eso era suficiente. Algún día lograría conquistar su corazón. Más tarde descubrió que el destino estaba de su lado. La chica que amaba, por casualidad, también lo amaba a él. Suspiré, ¿tan encantadora soy? ¿Te gusté desde entonces? Miguel sonrió, extendió la mano para rozarme la nariz y dijo en voz baja, así es, mi tesoro es sumamente encantadora. Me dejaste pensando en ti incluso antes de conocernos formalmente. Esas palabras me llenaron de alegría. Decidí recompensarlo. Miré hacia el sofá y le indiqué con la mirada a Miguel, quítate la ropa y acuéstate ahí. La sonrisa de Miguel se hizo más amplia, ¿qué vamos a hacer? Asentí, fui al dormitorio a buscar mis pinceles y, al volver, vi que Miguel tenía una expresión de sorpresa. No pude evitar apresurarlo, rápido, desvístete y acuéstate bien. Ya le había enviado un mensaje a la señora de la limpieza diciéndole que saliera temprano y que no se preocupara por nosotros hoy. Miguel, al ver las herramientas en mis manos, entendió lo que pasaba y empezó a quitarse la ropa prenda por prenda. Mientras observaba sus movimientos, murmuré, llevo un año sin tomar un pincel, espero no haber perdido la práctica. Miguel me preguntó qué tipo de cuadro iba a pintar. Lo miré y sonreí con picardía, como el que Jack le pintó a Rose. Iba a pintar un enorme cuadro al óleo del cuerpo de Miguel. Después lo incrustaría en el techo, para que solo yo pudiera verlo. Al final, el cuadro nunca se pintó. La pintura acabó derramada por todo el piso, el sofá quedó arrugado y todo fue un desastre. Pero eso ya fue algo que escapó de mi control. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.